genio extraordinario. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 81, la cosecha. Hubo una actividad escolar el día antes del Día Nacional. Esta actividad era la tradición de la escuela. Todos los estudiantes pudieron ir a las granjas para hacer la cosecha. Esto fue para permitir que los estudiantes experimentaran las dificultades de un agricultor y recordarles que no desperdiciaran alimentos. En cada aula, había 2 poemas sobre las dificultades de la agricultura escritos en la pared. Bajo el sol del mediodía, los agricultores estaban trabajando en los campos. Su sudor gotea en el suelo. ¿Quién sabe cuántas dificultades hubo en cada grano de arroz? Sembrar una semilla en primavera y recolectar 10,000 granos en otoño. No hubo campos que no estuvieran plantados, pero hubo agricultores que murieron de hambre. Este fue un poema de un famoso poeta de la dinastía Tang, Li Shen. Pero para Feng Yu, a quien le gusta la historia, sabía que Li Shen escribió este poema solo para llamar la atención del emperador y conseguir ascensos. Y después de que Li Shen fue ascendido, simplemente disfrutó de su vida y nunca se preocupó por las dificultades de los agricultores. Aunque a Feng Yu no le gusta Li Shen, estos 2 poemas estaban muy bien escritos. Los estudiantes se sentaron en el autobús durante 2 horas y finalmente llegaron a una granja, al norte de la ciudad de Bing. Esta granja estaba a solo 1 hora de la granja de la familia Feng Yu. Aquí había un campo de maíz y los estudiantes debían cortar el tallo y pelar la cáscara. Maíz y apílelos juntos para esperar a que el tractor los transporte. Ahora, en la provincia de Longjiang, los principales cultivos fueron el trigo, seguido de la soja. Había muy pocos campos de maíz alrededor. Por eso tuvieron que viajar tan lejos. Esta fue la granja de maíz más cercana que la escuela contactó. Había alrededor de 500 estudiantes de la escuela y estaban divididos en sus clases. La escuela también asignó áreas a cada clase. Había unos 40 estudiantes en una clase y supervisaban un área tan pequeña. Si fuera en una granja real, se necesitarían 5 hombres para terminar de cosechar esta área en un día. Todos los estudiantes estaban emocionados de experimentar la vida de un granjero. Sin embargo, también hubo estudiantes que se quejaron. Eran de una familia de agricultores y tenían que cosechar maíz en lugar de ayudar con sus familias en sus propias granjas. Feng Yu, Wen Dongjun y algunos otros que provenían de familias de agricultores estaban más familiarizados con el trabajo agrícola en comparación con los estudiantes de las ciudades. Se les asignó cortar los tallos con una hoz, y el resto seguirá detrás para quitar la cáscara y apilar los callos en una pila. Wen Dongjun, como un toro furioso, corta los tallos de maíz a una velocidad alarmante y pronto estuvo muy por delante de la manada. Mírame, soy tan rápido como el resto de ustedes. Todos se mueven a la velocidad de un caracol. Wen Dongjun dijo con orgullo con su hoz apoyada en su hombro. Feng Yu negó con la cabeza y pensó: este idiota. Dongjun, ¿no te diste cuenta de que eres el más rápido entre los que supervisaban el corte de tallos de maíz? Eres incluso más rápido que esos estudiantes de 3er año. ¿No te parece extraño? Wen Dongjun se rascó la cabeza y preguntó: ¿por qué? Fue porque el campo de maíz es así de grande. Si hubieras cortado todos los tallos de maíz ahora, ¿qué harías por la tarde? ¿Ver al resto de los estudiantes quitar la cáscara? Esto significa que cuanto más rápido sea, más podrá trabajar. ¿Crees que los profesores te elogiarán o que los demás estudiantes te admirarán? Wen Dongjun se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que no era que el resto de los estudiantes fueran lentos, sino que se estaban tomando su propio tiempo. Miró a su alrededor y vio que todos los estudiantes estaban charlando mientras trabajaban. Al final, él era el único tonto que trabajaba tan duro. Aprende de nosotros. Trabaja un rato y descansa un rato. O puedes sentarte en esos tallos para descansar. Si sigues trabajando tan rápido, el resto de nosotros quedará mal. ¿De verdad quieres eso? Feng Yu le enseñó pacientemente a Wen Dongjun el arte de esquivar. Este Wen Dongjun debería ser bueno esquivando, pero ¿a dónde se fue toda su inteligencia? Sin decirle una palabra, Wen Dongjun se sentó en los tallos de maíz y descansó. Pero después de un tiempo, se aburrió. No tenía nada que hacer y no había nadie con quien hablar. Vio el tallo del maíz y se le ocurrió una idea. Feng Yu vio 2 tallos de maíz que aún estaban verdes y usó su hoz para cortarlos. Luego cortó la capa exterior del tallo para revelar la parte tierna y jugosa. Un bocado y puedes saborear el dulce jugo que fluye. Había cañas de azúcar en el sur y en el norte había algo que se parece al maíz y al sorgo. Se llamaba Sweet Sorghum. Tenía aproximadamente el grosor de un dedo y sabía a caña de azúcar.
Si hubiera mucha lluvia y poco sol, la parte inferior del tallo del maíz también tendría algunas partes muy dulces. Feng Yu usó su hoz y cortó la parte que mordió y luego quitó las capas externas del resto del tallo de maíz. Caminó hacia Lina con el tallo de maíz. Debes tener sed. Toma un tallo de maíz dulce. Feng Yu le pasó el que había probado, a Lina y Fat Chick le arrebató el otro. Eran los únicos además de este pequeño montón de callos. Ahora, el resto de los estudiantes no se atrevieron a jugar con Lina. Todo esto fue culpa de Fat Chick. Había difundido rumores sobre la asociación de la familia de Feng Yu con las tríadas, y Lina también fue arrastrada. Lina había dudado antes, pero ¿cómo puede igualar la sabiduría de la experiencia de 40 años de Feng Yu? Feng Yu solo necesita unas pocas palabras, y volvieron como antes. Lina tomó un pequeño bocado y masticó lentamente. Tenía una hermosa sonrisa y sus ojos se entrecerraron en una media luna. Es dulce. Va. ¿Qué tallo de maíz dulce? Olía a alcantarilla y tenía un sabor astringente. La chica gorda escupió la escoria y se quejó. Feng Yu explicó con calma. Tal vez tengas mala suerte. Después de todo, estos son tallos de maíz y no sorgo dulce. Es normal que haya algunos que no sean dulces. Lina partió su tallo de maíz en dos y le pasó la mitad a Fat Chick. Fat Chick tomó un bocado con cautela, y fue realmente dulce. Divides esta mitad en dos y la compartimos. Lina le pasó la mitad restante a Feng Yu. Vio que los labios de Feng Yu estaban secos. No puedo romperlo. Te lo comiste. Estaré al frente cortando esos tallos. Puedo encontrar más. Lina insistió en que Feng Yu tuviera al menos un bocado. Feng Yu se inclinó hacia adelante y estaba preparado para morder la parte donde Lina había comido antes. ¿Oms? ¿Quién me golpeó? Feng Yu se volvió enojado, mirando a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de morder el tallo de maíz, sintió que algo lo golpeaba en la parte posterior de la cabeza. Jajaja, ¿cómo estuvo? Este arco de tallo de maíz que hice no estaba mal. Puedo golpear tu cabeza desde esta distancia. A unos metros de distancia, Wen Dongjun sostenía un arco hecho con tallo de maíz, mirando con orgullo a Feng Yu. Lo que golpeó a Feng Yu fue un pequeño trozo de tallo de maíz. Mierda. Este idiota seguía interrumpiéndome. ¿Arco de tallo de maíz? Me gustaría ver si tu arco es más preciso que el tallo de maíz que tiro. Feng Yu recogió el trozo de tallo de maíz que Fat Chick había arrojado antes, lo partió en dos y se lo tiró a ese idiota. Debe darle una lección a este idiota hoy. Lina se sonrojó cuando vio a Feng Yu romper ese trozo de tallo de maíz en dos. Recordó que Feng Yu había afirmado anteriormente que no podía romper su tallo de maíz y estaba a punto de morder la parte donde ella había comido. Notas del autor. Li Shen no era una persona amable y su reputación como funcionario judicial tampoco era buena. Hubo dichos de que le gusta comer lengua de pollo. Un plato de lenguas de pollo significa unas pocas docenas de pollos. Capítulo 82, los problemas de pedir dinero prestado. Hubo 2 días de descanso por el Día Nacional y los fines de semana. En esa época, no había una semana dorada y ni siquiera había una semana laboral de 5 días. Los estudiantes terminaron sus tareas por la tarde y el agricultor recogió los callos en un tractor. Esta actividad finalmente terminó después de que se cargaron los callos. Los que se quedaron cerca de la granja y el campo se fueron a casa para las vacaciones. Solo necesitan volver a la escuela el domingo por la noche. Feng Yu también había informado a su padre y el jeep de Feng Xingtai estaba estacionado fuera del campo de maíz. Feng Yu, Wen Dongjun, Li Kun y Lina consiguieron un paseo en el jeep de regreso a sus granjas. Los 3 chicos se sentaron en los asientos traseros y Lina se sentó en el asiento del pasajero delantero. Su rostro estaba rojo y mantuvo la cabeza gacha. No se atrevió a mirar a Feng Xingtai, pero Feng Xingtai siguió hablando con ella. Wen Dongjun y Li Kun siguieron riendo en secreto. Feng Yu, por otro lado, intentó cambiar de tema. Si Feng Xingtai supiera que Feng Yu y Lina estaban saliendo, Feng Yu sería golpeado por su padre con el plumero. Había ingresado en la mejor escuela secundaria de la ciudad, pero no estaba estudiando mucho y comenzó a salir a esta edad. Feng Xingtai envió a Lina y Liu Kun a la ciudad del pueblo y luego regresaron a sus tierras de cultivo usando un atajo. En su puerta, Feng Yu vio algunas bicicletas estacionadas afuera. Sintió que era extraño. ¿Había visitantes en su casa? La cara de Feng Xingtai cambió cuando vio esas bicicletas y no se detuvo. En cambio, envió a Feng Yu de regreso a la casa de Wen Dongjun. Primero juegas en la casa de Dongjun y vuelves a casa media hora después. Feng Yu sintió curiosidad y preguntó.
Papá, ¿qué pasa? No es de tu incumbencia. Vuelve a casa después de media hora. Cuando entró Feng Yu, Wen Dongjun se sorprendió. ¿No regresó Feng Yu a casa? Después de un día de trabajo en el campo, ¿no estaba cansado? Feng Yu, ¿tus padres fueron al campo? Come unos cacahuetes y sírvete las bebidas. La tierra de nuestra familia terminó de cosechar la semana pasada. Tampoco estoy seguro de lo que sucedió, pero se supone que debo quedarme aquí media hora antes de poder regresar a casa. La madre de Wen Dongjun dijo de repente. Debe haber alguien aquí para pedir dinero prestado nuevamente. Casi todos los días, alguien acudirá a tu padre para pedirle dinero prestado. Tu padre está más ocupado que el padre de Dongjun, que es el jefe de la aldea. ¿Prestar dinero? ¿Pedir prestado qué dinero? Preguntó Wen Dongjun. La familia de Feng Yu no tiene parientes en la aldea. ¿Quién les pedirá dinero prestado? Feng Yu lo entendió. Esto era lo triste de quedarse en las tierras de cultivo. Era demasiado pequeño y las noticias se difundieron muy rápido. Si algo sucediera en la familia de uno, todos lo sabrían al día siguiente. Todos en la aldea dijeron que la familia Feng se había vuelto rica. La hija había encontrado un marido rico en la ciudad. Feng Xingtai incluso puede permitirse conducir un jeep. El jefe de la aldea solo puede conducir una pequeña motocicleta Jialing. Había algunos que estaban cerca de Feng Xingtai y querían pedir prestados 3000 RMB. Feng Xingtai simplemente le prestó el dinero sin pestañear. Esto hizo que el resto creyera que los Fengs eran realmente ricos. Algunas personas también vinieron a la casa de Feng Xingtai para pedir dinero prestado. Las excusas eran que necesitaban algunos miles de RMB más para comprar un tractor, no tenían una buena cosecha, no tenían suficiente dinero para alimentar a su esposa e hijos, había algunos que querían pedir prestados más de 10.000 RMB para una cosechadora y pagarían de vuelta después de unos años. Al principio, Feng Xingtai les prestó algunos miles porque tenía más de 50.000 RMB en casa. Pero luego, cada vez más personas acudían a su casa para pedir dinero prestado. Estas personas desvergonzadas ni siquiera quisieron dar intereses y dijeron que no podrán reembolsar en los próximos 3 a 5 años. Este dinero, ellos devolverá el dinero lentamente a lo largo de los años. Incluso hubo algunos que afirman que habían ayudado a Feng Xingtai con su granja antes y ahora es rico, por lo que al menos debería darles algunos miles de RMB. Fueron lo suficientemente descarados como para pedirle dinero directamente. Feng Xingtai estaba enojado. Su hijo se había ganado estos dineros, y estos dineros no cayeron del cielo. ¿Por qué tenía que prestarles dinero solo porque lo necesitaban? Los pocos que pidieron prestado antes prometieron regresar el año siguiente y acordaron incluir intereses al mismo tipo que el banco. Pero los que vinieron después fueron descarados más allá de las palabras. La familia Feng no era un banco que imprimiera dinero. Sin embargo, todos vivían en la misma aldea, y Feng Xingtai no los ahuyentó, sino que los rechazó cortésmente diciendo que había prestado todo su dinero. Pero estas personas no le creyeron y hasta le preguntaron. ¿Tú habías prestado dinero a XXX, por qué no me prestas dinero? Feng Xingtai se quedó sin palabras y pensó. Este era mi dinero y puedo optar por prestar mi dinero a quien quiera. Tu tono y actitud no suena como si me estuvieras pidiendo dinero prestado, pero parece que me estás pidiendo que te reembolse una deuda. Feng Xingtai estaba muy enojado y rechazó a todos los que habían acudido a él para pedir prestado dinero. Media hora después, Feng Yu regresó a casa. Esas bicicletas ya no estaban allí, y Feng Yu pensó que esas personas se habían ido. Pero cuando entró a la casa, vio a 2 personas adentro. Parecen estar esperando la cena. Oh, Xiaoyu ha vuelto. ¿Te acostumbraste a tu nueva escuela en la ciudad? Oh, sí, tu hermana tiene un novio rico y él no debería tratarte tan mal. Sí, el hermano Feng tiene mucha suerte. Su hija tiene un novio rico y su hijo puede estudiar muy bien. Definitivamente puede ingresar a la universidad en el futuro y regresar a la granja como líder. Feng Yu preguntó de repente con curiosidad. Tío Song, tío Zen, ¿por qué estás en mi casa? ¿No deberías estar en casa para cenar ahora? Las sonrisas en sus rostros se congelaron. Este chico los estaba persiguiendo. Por suerte para ellos, Feng Xingtai dijo. Xiaoyu, ¿qué estás diciendo? Las sonrisas reaparecieron en estos 2 rostros. Parece que Feng Xingtai todavía quería cara y les pediría que se quedaran a cenar. Unos platos y alcohol más tarde, pedirán un préstamo frente a Feng Yu. Feng Xingtai no los rechazaría. Feng Xingtai dijo. ¿Crees que tu tío Son y tu tío Zen no saben cuándo salir de casa para cenar?
No necesitan que se lo recuerdes. Las sonrisas en sus rostros se congelaron de nuevo. No podían simplemente decir que querían quedarse a cenar si Feng Xingtai no los recibía. Sí, nos vamos. Hermano Feng, volveremos mañana para discutir más. Yo también me voy. Hermano Feng, no es necesario que me acompañe. Después de que esos dos se fueron, Feng Xingtai suspiró. Zhang Mua también regresó del exterior. Cuando vio a Feng Yu, las preocupaciones de su rostro desaparecieron. Hijo, debes tener hambre. ¿Qué quieres cenar para cenar? Papas ralladas salteadas y huevos de pato salados. Mientras esperaba a que su madre cocinara, Feng Yu le preguntó a su padre. Papá, ¿cuánto prestamos y cuántas personas nos prestaron? Había prestado alrededor de 40.000 RMB a más de una persona. También firmaron un pagaré. Hubo algunos que regresarán en 1 año y otros 2 años. Suspiró y tener más dinero tampoco es algo bueno. Feng Xingtai encendió un cigarrillo y fumó. Papá, vayamos al pueblo. Hay un nuevo edificio que se completó este año. Podemos comprar un apartamento y mantenernos alejados de estas personas desvergonzadas. No. Después de que compramos el apartamento, pensarían que nos habíamos hecho muy ricos y tendrían más excusas para pedirnos dinero prestado. Al menos, no podemos movernos este año. Papá, olvídalo porque ya habías prestado el dinero. Realmente somos muy ricos ahora. Son solo 40.000 RMB. En cualquier momento, podemos sacar 4 millones de RMB. Pero no podemos seguir prestando dinero. Especialmente personas como el tío Son y el tío Zeng. No hacen ningún trabajo, pero juegan mahjong todos los días. Incluso si les presta dinero, tampoco pueden reembolsarnos. ¿Por qué no pienso en una forma de ayudar a todos? En nuestro pueblo, gana algo de dinero. Feng Yu pensó en una idea y debería poder deshacerse a estas personas irritantes. Capítulo 83, recaudar fondos. ¿Una idea para hacerse rico? ¿Qué podemos hacer los agricultores? Aparte de nuestras cosechas, no tenemos nada más. Solo somos buenos en la agricultura y no tenemos otras habilidades. Feng Xingtai niega con la cabeza. Este Feng Yu no era práctico. Papá, ¿no crees lo que dije? Mencionaste que aquí solo tenemos cultivos, luego procesaremos alimentos. Eso es aceite de soja, harina de maíz, remolacha, un tipo de vegetales que se parecen a las zanahorias. En el norte lo usaban para producir azúcar, son fáciles de procesar. Puedo conseguir la maquinaria para estos. Si uno no es estúpido, podrá operar estas máquinas después de entrenar durante 2 a 3 días. La industria agrícola de la Unión Soviética estaba en declive estos pocos años y las plantas de procesamiento de alimentos no estaban en un estado semicerrado. Si Kirilenko pudo poner sus manos en las instalaciones de producción de maquinaria agrícola, entonces no debería tener problemas para conseguir estas máquinas procesadoras de alimentos. No debería haber problemas con tener una planta de procesamiento en la finca. Aunque no pudieron ganar mucho al principio, en el futuro deberían estar bien. En cuanto a las ventas de los productos, Feng Yu puede pensar rápidamente en formas de popularizar esos productos. Lo más importante para Feng Yu era que podía resolver el problema de la gente que venía a pedir dinero prestado todos los días y ayudar a todos en la granja a enriquecerse. ¿Usted es serio? Esas instalaciones de producción no son baratas. Además, el depósito de cereales y el departamento de agricultura también producen estas cosas. ¿Está seguro de que podemos vender estos productos? No te preocupes por los canales de venta. Puedo garantizar que una vez que se produzcan los alimentos procesados, se venderán a precios altos. El dinero para las máquinas de procesamiento tampoco es un problema. No seremos los únicos que saldrán con los fondos. Recaudaremos fondos. ¿Recaudar fondos? Sí. Recauda fondos. Mañana, usaremos el sistema de megafonía para informar a todos que estamos estableciendo una fábrica de procesamiento de alimentos. Los interesados deberán pagar por una participación en la fábrica, y la proporción de las acciones se basará en el monto que pagaron. Al final del año, los dividendos se pagarán en función del número de acciones que posean. 100 RMB por acción y 1000 RMB por participación en la fábrica. Todos los de la granja pueden participar. Al menos 1,000 RMB. Es demasiado. Aunque muchos pueden permitírselo, no habrá muchos que estén dispuestos a pagar esa suma. Feng Xingtai cree que esta idea no funcionará. Algunas familias de la finca ganaron menos de 1,000 RMB después de deducir sus gastos diarios, se quedaron con solo alrededor de 100 RMB.
Algunos tenían algo de dinero, pero ¿quién querría invertir en una fábrica de procesamiento de alimentos? Este hijo es bueno en muchas cosas, pero todavía tiene mucho que aprender en lo que respecta a la agricultura. Papá, ¿todavía me crees? Puedo traer las máquinas procesadoras de alimentos más avanzadas de la Unión Soviética. La cantidad de aceite de soja que producimos será mucho mayor que la del depósito de granos. La calidad de la harina será mejor y podremos producir más azúcar con la remolacha. ¿Sigues pensando que vamos a tener pérdidas? Feng Yu miró la expresión de su padre y supo que no cree en lo que dijo. Entonces, mencionó sobre las máquinas de la Unión Soviética para persuadirlo. ¿Máquinas de la Unión Soviética? Feng Xingtai creyó lo que dijo Feng Yu cuando escuchó esto. Su impresión de las máquinas producidas por la Unión Soviética era más avanzada y mucho mejor que las máquinas domésticas. Así es. Papá, solo espera a ser el jefe de la fábrica. Después de la cena, iremos a la casa de Wen Dongjun. Esta fábrica todavía necesita el apoyo del jefe de la aldea. Eran las 8 de la noche y Feng Yu dedicó otra media hora a convencer a Wen Dengwan. Finalmente, confió en que esta fábrica funcionará y ayudará a la aldea a prosperar. A la mañana siguiente, temprano, un anuncio del sistema de megafonía de la aldea despertó a todos. Muchas familias acababan de terminar de cosechar sus campos y estaban secando sus cosechas al sol. Solo cuando finalmente tuvieron unos días de descanso, el sistema de megafonía los despertó tan temprano en la mañana. Atención a todos. Buenas noticias, buenas noticias. Feng Xingtai de nuestra granja ha decidido establecer una fábrica de procesamiento de alimentos y está recaudando fondos de todos. Quienes estén interesados, acudan a la oficina del pueblo. Este anuncio se repitió durante toda la mañana. Todos en la granja lo habían escuchado. Hubo tantos que no entendieron el anuncio y también fueron a la oficina del pueblo por curiosidad. Oh, hermano Feng, ahora eres rico y vas a montar una fábrica. ¿Todavía dijiste que no tienes dinero para prestarnos? Solo ayúdanos ya que somos del mismo pueblo. Solo quiero pedir prestados 3000 RMB. Te devolveré después de unos años. Sí, hermano Feng, también quiero pedir prestados 3000 RMB. Nos conocíamos desde hacía tantos años, y deberías conocerme bien. Feng Xingtai se quedó callado. Conoce bien a estas personas, y esa fue la razón por la que no les prestó dinero. Estas personas eran descaradas y sarcásticas. Si no fueran del mismo pueblo, Feng Xingtai los habría ahuyentado. Tío Song, tío Zen, ¿por qué pides dinero prestado? Feng Yu preguntó de repente. ¿Y por qué estás pidiendo tanto? Eres solo un niño y no debes interrumpir cuando los adultos hablan. Deben estar planeando apostar con el dinero. ¿Ustedes dos todavía no han aprendido la lección después de ser arrestados la última vez? Piérdase o no recibirá sus beneficios de asistencia social este año. Wen Dengwan gritó enojado. Estos dos adultos le habían gritado a un niño en público. Estaban empañando la imagen del pueblo. Wen Dengwan era el jefe de la aldea y tenía cierta autoridad. Después de regañar a esos dos, se quedaron callados. Pero estos dos no salieron de la oficina y querían quedarse para ver el programa. ¿Feng Xingtai iba a montar una fábrica? Interrumpemos sus planes. Casi todo el mundo está aquí. Xingtai, puedes contarles a todos tus planes. Feng Xingtai se puso de pie y repitió lo que dijo Feng Yu anoche. Pero no mencionó nada sobre las máquinas de la Unión Soviética. Solo dijo que quería montar una fábrica de procesamiento de alimentos y los interesados pueden desembolsar algo de dinero para comprar una participación en la fábrica. A esto se le llamó sistema de participación accionaria. Ahora hay muchas fábricas privadas en China que operan de esta manera. Todos, no lo escuchen. Quiere estafar nuestro dinero. El dinero que pague por las acciones irá a su bolsillo y él depositará el dinero en el banco para ganar los intereses. Song Delian gritó. Así es. Feng Xingtai es tan rico y si quiere establecer una fábrica, ¿por qué debería recaudar fondos con nosotros? ¿No leíste los periódicos? Este tipo de esquemas engañó a mucha gente. Feng Xingtai es un estafador. Zhen Wangmin también gritó. Ustedes dos, cállate. Es una ofensa difundir rumores y es ilegal. Ustedes dos estaban holgazaneando y no quieren trabajar, pero todavía tienen el descaro de decir otros. Ustedes dos son una vergüenza para sus familias. Contador Liu, saque a esos dos. Wen Dengwan gritó enojado. Había llamado a todos aquí y estos dos llamaron a Feng Xingtai mentiroso y estafador. ¿Eso no lo incluye a él? Feng Yu estaba bastante satisfecho con esos dos.
De ahora en adelante, ¿quién se atrevería a ir a su casa y pedir dinero prestado? Si uno realmente va a pedir prestado dinero, Feng Xingtai puede, a su vez, pedirles que inviertan en la fábrica. Al igual que promocionar a Muay entre los agentes de seguros. Feng Yu sintió que esta era una oportunidad para los aldeanos y esto era voluntario. Puede garantizar a quienes inviertan que esta fábrica será más rentable que la agricultura. Los que no invirtieron pueden arrepentirse. Aunque esos dos alborotadores fueron expulsados, muchos otros también se fueron. Habían pensado que la aldea estaba repartiendo algunas golosinas, pero en cambio, querían cobrarles dinero. Fábrica de procesamiento de alimentos. Será un milagro si es rentable. Al final, solo quedaron 7 aldeanos. Querían saber más. Esto incluyó al padre de Li Hichuan. Feng Yu juró en su corazón que si estas personas invierten 1,000 RMB en esta fábrica, les permitirá recuperar 10,000 RMB en 3 años. Capítulo 84, elección de la ubicación de la fábrica. Quedaron 7 personas, pero no se mostraron particularmente decididas. 1,000 RMB no era una suma pequeña, y Feng Xingtai también les dijo que no había una cantidad máxima para invertir. Mientras más, mejor. Estas 7 personas que quedaron habían limpiado tierras en forma privada en áreas bajas junto al río. No necesitaban aportar parte de su cosecha al gobierno ni pagar impuestos. Conservaron todo lo que cosecharon. Por eso tenían algo de dinero extra. Por ejemplo, si la familia de Liu Hichuan no hubiera pedido prestado el tractor de Feng Xingtai para limpiar una parcela de tierra a principios de este año, incluso podría tener problemas para sacar 100 RMB. En el pueblo, la brecha de ingresos aumentaba. Xingtai necesita decirnos dónde se ubicará la fábrica y qué estará haciendo la fábrica. ¿Administraremos la fábrica nosotros mismos o contrataremos a alguien para que lo haga? ¿Dónde se venderán los productos terminados? Si tuviéramos que invertir 1000 RMB, ¿cuántos dividendos obtendríamos el próximo año? Feng Xingtai se dio la vuelta y miró a su hijo en busca de ayuda. Feng Yu no mencionó estos detalles ayer. Tío Liang, tenemos 2 ubicaciones en mente para la fábrica. Primero, es la ubicación de la antigua granja de pollos. La granja de pollos se había cerrado y nadie está usando esa parcela de tierra. Podemos alquilar o comprar el terreno. En segundo lugar, está el terreno detrás de la fábrica de ladrillos. Pero debido a que estará cerca de la fábrica de ladrillos, afectará la reputación de nuestra fábrica, a pesar de que nuestra fábrica estará ubicada en contra del viento. Derecho. No debemos construir la fábrica junto a la fábrica de ladrillos. ¿Quién va a comprar nuestra harina si se mezcla con polvo de la fábrica de ladrillos? La fábrica procesará alimentos como aceite de soja, harina de trigo y maíz, y azúcar de remolacha. El aceite de soja y el azúcar nos convienen mejor. Si la calidad del trigo y la harina de maíz no fuera muy buena, no nos afectaría mucho. Pero el aceite de soja es diferente. Cuanto más aceite produzcamos y mejor sea la calidad, nuestro aceite tendrá mejor sabor y podrá obtener un mejor precio. Podemos venderle a la ciudad, y será lo mismo para el azúcar. Mientras más azúcar produzcamos y más fina sea nuestra azúcar, más podremos ganar. ¿Esta fábrica privada realmente puede competir con el depósito de granos estatal? ¿Esta fábrica privada realmente puede competir con el depósito de granos estatal? Absolutamente no hay problema. Porque tenemos la intención de importar máquinas avanzadas de la Unión Soviética y estas máquinas eran más avanzadas que el depósito de granos por más de 10 años. Feng Yu mencionó una vez más la Unión Soviética. Todos miraron hacia arriba y admiraron a la Unión Soviética en esa época. ¿Cuánto costarán esas máquinas de la Unión Soviética? Estas máquinas pertenecen a mi cuñado y las utilizará para canjearlas por las acciones de la fábrica. Le garantizo que si invierte 1000 RMB hoy, obtendrá 10.000 RMB en 3 años. Cuanto más invierta, más podrá recuperar. Todos deciden por sí mismos cuánto invertir. No te obligaremos. Xingtai, tu hijo realmente puede hablar. 1,000 RMB pueden convertirse en 10,000 RMB en 3 años. Entonces, si invierto 5.000 RMB ahora y 3 años después, ¿puedo recuperar 50,000 RMB? Feng Yu estaba frustrado. No era bueno ser tan joven. Incluso él asistía actualmente a la escuela secundaria, para estos adultos, siempre será un niño. Nadie tratará en serio lo que dijo. Feng Xingtai vio la determinación en los ojos de Feng Yu y asintió con la cabeza. Sí. Bueno. Xingtai, ¿eres tú quien dijo esto?
¿Te atreves a ponerlo en un contrato? Feng Xingtai dijo con orgullo. Por supuesto que me atrevo. Cuando todos ustedes invierten, también necesito preparar los contratos. Si no puedo cumplir mi promesa en 3 años, todos pueden quitarme las máquinas. Ok. Entonces invertiré y 10,000 RMB. Feng Yu miró hacia arriba. Estas personas fueron las primeras de la aldea que se hicieron ricos. Pero era normal que fueran ricos porque tenían tractores y cosechadoras. Además, fueron los primeros que limpiaron la tierra. Después de que uno de ellos dio el salto, los demás lo siguieron. 3.000 RMB, 2.000 RMB, invirtieron todo el dinero en efectivo que tenían a mano, ya que los beneficios eran mejores que dejar el dinero en el banco. Tío Wen, papá, vayamos al departamento de granjas a buscar al oficial. Esos 7 habían acordado invertir, pero Feng Xingtai aún no recogió el dinero. Tiene que esperar hasta obtener la aprobación del Departamento de Agricultura y luego cobrará el dinero. Wen Deguan lo siguió y entró al coche con entusiasmo. Feng Xingtai estaba desconcertado y dijo: Jefe de la aldea, yo mismo puedo buscar al oficial del Departamento de Agricultura. No necesito molestarte. Feng Yu puso los ojos en blanco. ¿Su padre realmente pensó que Wen Deguan lo estaba siguiendo para ayudarlo? Iba allí para reclamar crédito. China se estaba concentrando en su economía, y esto también se aplica a su distrito. Esta inversión asciende a más de 1.000.000 de RMB, y Wen Deguan fue quien la encabezó. Esto cuenta como un logro político para él. Papá, luego dirás esto. Feng Yu comenzó a enseñarle a su padre qué decir de nuevo. El oficial miró a las 3 personas frente a él. Aparte de Wen Deguan, nunca antes había conocido a los otros 2. Pero Wen Deguan dijo que eran de su aldea y debido a su persuasión, decidieron invertir 1.000.000 de yuanes en la construcción de una fábrica de procesamiento de alimentos en el distrito. Los ojos del oficial se agrandan. Una inversión de 1.000.000 de RMB. ¿Cuándo tuvo la finca un millonario y él no lo sabía? Señor Feng, ¿por qué decidió invertir en una fábrica de procesamiento de alimentos con 1.000.000 de RMB? Puedes hacer otros negocios. Por ejemplo, puede configurar una granja de animales. Ya sea que se trate de aves de corral o ganado, contamos con expertos de nuestra oficina e incluso de la ciudad para ayudarlo. El oficial siempre había querido desarrollar la cría de animales, pero la escala era demasiado pequeña. En el norte, estaba este gran jefe que es dueño de una granja de cerdos, y luego todos los de esa granja se beneficiaron de ella. Oficial, aunque no me dedico a la agricultura, puedo producir alimentos para animales. Quería instalar la fábrica en algún lugar cerca de la ciudad de Bindi. Si no fuera porque Wen Deguan siguió persuadiéndome, nunca consideraría nuestra granja. Cuando el oficial escuchó lo que había dicho Feng Xingtai, supo que debía tener cuidado con lo que decía. De lo contrario, Feng Xingtai podría ir a otra parte para establecer la fábrica. De todos modos, esta fábrica estaba produciendo productos alimenticios procesados y todavía se consideraba en la misma dirección que lo que querían los altos mandos. Además, también puede reclamar crédito por esta inversión de 1.000.000 de RMB. Entonces necesitarás muchos trabajadores. Puedo presentarles algunos trabajadores calificados. Feng Xingtai miró a Feng Yu. Porque este oficial decía lo mismo que le dijo Feng Yu antes. Había hablado con Village Adwen. Primero contrataremos gente de nuestro pueblo. Por supuesto, si tiene trabajadores adecuados para presentarme, también podemos contratar a 4 o 5 de ellos. El salario mensual no será inferior a 80 RMB. El oficial se rió y miró a Wen Deguan. Este viejo Wen estaba pensativo. No solo había asegurado las vacantes para los trabajadores e incluso había reservado algunas para el oficial. El diputado Gu se jubilará pronto y necesitaba que alguien lo suceda. Wen Deguan parece ser una buena elección. Con esta inversión de 1.000.000 de RMB y el apoyo del ex líder, no debería ser un problema. Además, Wen Deguan puede supervisar la fábrica ya que está familiarizado con la gente de allí. Los lugareños también consideran que su fábrica está establecida y el Departamento de Agricultura puede brindar algunos beneficios. Puedo permitir que el primer año esté libre de impuestos y el 50% de impuestos durante los siguientes 2 años. Puedo permitirles a todos usar ese terreno que solicitaron, pero si quieren comprar el terreno, les costará al menos entre 100.000 y 200.000 RMB. Feng Xingtai sonrió. Había preparado 300.000 RMB. Si nos puede dar una parcela de tierra más grande, no me importa usar los 300,000 RMB. No hay problema. Yo también puedo aceptar esto.
Entonces, ¿cuándo piensa iniciar la construcción? Mañana. Capítulo 85, el dinero no es un problema. Feng Yu llamó a la escuela y solicitó un permiso de una semana para ayudar a su padre a montar la fábrica. La razón que le dio a la escuela fue que su segundo tío tuvo una caída y necesita cuidarlo durante los próximos días. Por supuesto, Feng Yu no tiene ningún segundo tío. Xiao Yu, ¿por qué usamos máquinas para cavar el suelo? ¿Cuánto costarán estos? Podemos hacer que la gente excave manualmente y será barato. Además, es solo la base, ¿por qué estamos cavando tan profundo? 1 metro servirá. El corazón de Feng Xingtai estaba sangrando. Este hijo perdedor gasta el dinero como agua. Papá, es solo una pequeña suma. Además, los cimientos son los más importantes para todos los edificios y no debemos ahorrar en esto. Entonces tampoco necesitamos construir un muro para acercar nuestra fábrica. Ahora, la fábrica de ladrillos de nuestra granja solo nos está suministrando sus ladrillos. Feng Xingtai sintió que Feng Yu estaba desperdiciando dinero para construir un muro alrededor del perímetro de la tierra. Incluso si quisieran tener un patio, podrían usar algunas ramas como cercas. ¿Hubo necesidad de utilizar ladrillos para construir un muro de 2 metros de altura alrededor del perímetro? Papá, nuestras máquinas son costosas. ¿No tienes miedo de que alguien se meta en problemas? ¿Y esos niños del pueblo? Se colarán para jugar en la fábrica. ¿Qué pasa si se lesionan con las máquinas? ¿Soporta ver que eso suceda? Sobre las paredes, todavía necesitamos instalar alambres de púas y criar al menos 10 perros guardianes. No podemos usar mestizos. Los mestizos no son lo suficientemente feroces como para asustar a la gente. Feng Yu comenzó a hablar sobre sus planes para la fábrica, pero cuando se dio la vuelta, Feng Xingtai se había ido. Es deprimente. ¿Hubo brechas generacionales en esta era? Para mantener la calidad de la construcción, Feng Yu había gastado mucho para contratar a un ingeniero jefe de la empresa de construcción provincial para que dirigiera el equipo de construcción. Al principio, el ingeniero jefe no estaba interesado. Esta era solo una fábrica de un piso en la granja, y no había necesidad de que un ingeniero como él supervisara la construcción. Esto fue un insulto para él. Pero cuando Feng Yu le ofreció 50 RMB al día, inmediatamente cambió de opinión. Era ingeniero y su salario mensual era solo un poco más de 100 RMB. 10 días, y su salario será de 500 RMB. Esto era demasiado atractivo. Todos los trabajadores de la construcción disponibles fueron contratados en la granja, la ciudad y el departamento de granja. Había más de 100 trabajadores y también maquinaria de construcción. Lo que quería Feng Yu era velocidad. En otras 2 semanas, la tierra se congelará y la construcción se detendrá. En esa época, todavía no había agentes descongeladores ni agentes descongelantes disponibles. Por eso necesitaba acelerar la construcción de la fábrica. Feng Yu quería que las paredes de la fábrica tuvieran 50 centímetros de espesor a pesar de que el ingeniero le dijo que 37 centímetros serían suficientes. Feng Yu sintió que el grosor de 37 centímetros no era lo suficientemente resistente. Había suficientes ladrillos, cemento y trabajadores alrededor. Simplemente construya una fábrica sólida. Si los ladrillos eran esos ladrillos huecos, Feng Yu incluso quería agregar vigas de refuerzo de acero. La fábrica se dividió en 4 secciones. Secciones de extracción de aceite, producción de azúcar, materias primas y almacenamiento, y alimentación animal. Cada sección ocupa más de 10,000 metros cuadrados. Si fue en su vida pasada, esta fábrica fue considerada una enorme fábrica. Feng Yu decidió seguir ampliando la fábrica en el futuro. Es posible que aún queden muchos espacios vacíos después de instalar el primer lote de máquinas. Pero en el futuro, Feng Yu llenará lentamente los espacios vacíos. Quiere construir una base de procesamiento de alimentos. Jefe de Xiao Feng, el costo de construcción de esta fábrica debe ser alto. No se considera alto. Debería rondar 1.000.000 de RMB. Feng Yu sintió que era muy barato. En menos de 10 años, habrá una carretera que pasará por su distrito y estará a unos 100 metros de la fábrica. Esta fábrica en sí puede alcanzar al menos decenas de millones entonces. Aunque había excedido la cantidad de inversión inicial, Feng Yu todavía sentía que era un buen negocio. Ni siquiera le importa si la fábrica no obtiene ganancias. Sin embargo, Feng Yu todavía confiaba en que esta fábrica puede generar dinero y será una ganancia considerable. El ingeniero se sorprendió. Este niño realmente puede hablar en grande. Los niños de familias adineradas eran diferentes. Él era hablando de 1 millón de RMB al igual que 100 RMB.
En la granja, 1 millón de RMB puede construir 2 edificios de gran altura. Estos tipos de líneas de producción estaban disponibles en casi todas las ciudades de la Unión Soviética. Pero las máquinas más nuevas y avanzadas no eran baratas. Después de algunas discusiones, decidieron obtener 3 tipos de líneas de producción. Las líneas de extracción de aceite y producción de azúcar utilizarán los modelos de máquina de 1985, y la línea de producción de alimentos para animales utilizará los modelos de máquina de 1983. Estas máquinas fueron consideradas las más avanzadas de toda China. En cuanto al precio, Kirilenko le dio a Feng Yu un descuento del 70%. Este fue un trato privado entre él y Feng Yu. No quedará registrado en los libros de su empresa. La tecnología de estas máquinas era más avanzada que las máquinas más sofisticadas de China por al menos 10 años, y Feng Yu las había comprado por aproximadamente la mitad del precio de las máquinas producidas en el país. Estas máquinas eran realmente baratas. Por supuesto, Kirilenko había comprado a la fuerza las máquinas como chatarra de esas fábricas. En esa época, había corrupciones en todas partes de la Unión Soviética. Esto incluye las fábricas estatales. Los directores de algunas fábricas ganaron dinero vendiendo en secreto esas máquinas de líneas de producción no utilizadas. Era fácil conseguir este tipo de máquinas, pero era difícil conseguir las máquinas de la línea de producción para maquinaria agrícola. Feng Yu no solo quería las líneas de producción, incluso quería la tecnología. La tecnología no eran solo los documentos. Todavía necesita la guía del experto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había progresado tan rápidamente porque habían obtenido muchos talentos calificados de Alemania. Como tales, sabían que no debían permitir que sus expertos salieran de la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética hizo negocios con algunos países de Europa del Este. Pero después de las consecuencias con China, los ingenieros de la Unión Soviética se mostraron reacios a trabajar en China. Principalmente, fue porque la reputación de China fue manchada por el resto de los países. Kirilenko había conseguido las máquinas que buscaba la fábrica de maquinaria de la ciudad de Bin, pero no había ingenieros que estuvieran dispuestos a venir a China. Si no hubiera expertos para calibrar y configurar las máquinas para las líneas de producción, sería difícil para los trabajadores de Machinery Factory resolverlo por sí mismos. Pero Kirilenko le prometió a Feng Yu que resolverá este problema pronto y que encontrará a los ingenieros que estaban dispuestos a ir a China. Feng Yu pensó por un momento y dijo que quiere ofrecer salarios altos para algunos expertos en ingeniería mecánica. La economía de la Unión Soviética iba cuesta abajo y los ingresos de su gente permanecían estancados desde 1980. Este año, incluso tuvieron una caída en sus ingresos. El salario de un ingeniero mecánico calificado era de 500 a 800 rublos al mes, y Feng Yu les ofrecía 1000 rublos al mes si iban a trabajar a China. Los ingenieros también necesitan alimentar a sus familias. Muchas familias de la Unión Soviética eran iguales. Los hombres salían a trabajar mientras las mujeres se quedaban en casa. Feng Yu sabía que si le ofrecía un salario alto, habría ingenieros dispuestos a trabajar para él. Como Feng Yu estaba dispuesto a pagar, a Kirilenko le resultará más fácil buscar ingenieros. Sin embargo, Kirilenko le dijo a Feng Yu que era imposible para él reclutar demasiados ingenieros, pero que no debería haber ningún problema para conseguir de 3 a 5 ingenieros. Y, en una semana, se completó la construcción. Había muchos petardos y todo el mundo era todo sonrisas. Sin embargo, solo Feng Xingtai tenía una sonrisa forzada. El día anterior, Feng Yu había calculado la cantidad total gastada para la construcción de la fábrica, y el corazón de Feng Xingtai casi se detuvo. ¿No dijo Feng Yu que no será caro construir la fábrica? Esta cantidad ni siquiera incluye el costo de la maquinaria. Si se suma el costo de las máquinas, la cantidad total debería llegar a 2 millones. ¿Cuándo podrán recuperar sus inversiones con solo vender un poco de aceite de soja y azúcar? Este hijo inútil debe recibir una lección con una paliza. Capítulo 86, Aceite Premium. Después de que se construyó la fábrica de procesamiento de alimentos, Feng Xingtai fue a recolectar dinero. Mucha gente en el pueblo se dio cuenta de que él no era un tramposo y quería invertir. Sin embargo, Feng Xingtai siguió lo que había dicho Feng Yu. Aparte de esas 7 personas y la familia de Wen Dongjun, el resto solo puede invertir 1000 RMB y nada más. Además, deberán asumir el riesgo ellos mismos. Si no están contentos, pueden optar por no invertir. Esta era una empresa privada, y el principal accionista toma las decisiones. Las 3 líneas de producción estaban en camino a Bin City.
También hubo 3 ingenieros que aceptaron aceptar la oferta de Feng Yu. Trabajarán para Feng Yu durante 1 año. Estos ingenieros habían trabajado en China hace 30 años, y esa vez, todavía no eran expertos. El hermano Qi le había dicho a Feng Yu que había más de 10 personas interesadas pero preocupadas. Estos 3 ingenieros que vinieron fue porque eran pobres. Si estos 3 ingenieros estuvieran dispuestos a quedarse después de 1 año, entonces el próximo año podría haber más personas ansiosas por venir a trabajar. Estos 3 ingenieros eran expertos en ingeniería mecánica. Eran expertos en configurar máquinas para líneas de producción, calibrar máquinas e incluso modificar máquinas viejas de fábricas antiguas. Las máquinas encargadas por la fábrica de maquinaria eran muy baratas y más avanzadas que las máquinas actuales por 10 años. Li Mingde estaba ansioso cuando escuchó que las máquinas que habían sido ordenadas solo llegarían a la ciudad de Bin el próximo mes. Cuanto antes llegaran las máquinas, antes la fábrica de maquinaria puede reemplazar las máquinas existentes. Las máquinas antiguas se pueden vender a fábricas más pequeñas, y él podrá obtener algunos beneficios de estas ventas. Había informado a sus superiores en el gobierno de la ciudad y se aprobó el presupuesto. ¿Por qué estos soviéticos eran tan lentos? Por supuesto, fue por Feng Yu. Le había pedido a Kirilenko que enviara primero las máquinas y los 3 ingenieros a su fábrica. Además, los 3 ingenieros tuvieron que configurar y calibrar las máquinas para su fábrica. La fábrica de procesamiento de alimentos había comenzado a recaudar fondos y abastecerse de soja y remolacha. También habían comprado la fórmula para la elaboración de alimentos para animales con los residuos de la soja y la remolacha, al Departamento de Agricultura del gobierno provincial y la fórmula era compatible con sus máquinas soviéticas. Muchos camiones entraron a la fábrica y los 3 expertos supervisaron la descarga de las máquinas. Cada experto iba acompañado de un traductor profesional al que se pagaba 10 RMB al día. Feng Yu también regresó a la fábrica desde la ciudad de Bin. Temía que los aldeanos maltrataran a esos ingenieros. Estos ingenieros eran preciosos para Feng Yu ya que los necesitaba. Además, necesitaba que estos ingenieros trajeran más expertos de la Unión Soviética. No pueden ofenderse. Listo, 3, 2, 1, empieza. Gruñido, las máquinas empezaron a moverse. Se vertieron semillas de soja limpias en un cilindro redondo y, después de un tiempo, el aceite de soja amarillo comenzó a salir por la salida de aceite. Éxito. Todos aplaudieron. La instalación de las máquinas tomó mucho tiempo y la primera prueba fue exitosa. Pero los ingenieros soviéticos miraron el aceite de soja y fruncieron el ceño. Algo andaba mal con los filtros ya que había algunas impurezas en el aceite. Aparte de este problema, la máquina funcionaba bien. También estuvo presente el director de la buena fábrica de aceite del distrito. Dijo que estaba allí para observarlos y aprender de ellos. Estaba allí para descubrir de qué eran capaces estas máquinas de la Unión Soviética. Se quedó allí y esperó un rato. Luego discutió algo con el hombre a su lado y se rió burlonamente antes de salir de la fábrica de procesamiento de alimentos de Taiwán. Si su God Oil Factory todavía estuviera usando el mismo método de extracción de petróleo que el año pasado, su producción no sería tan efectiva como estas máquinas soviéticas. Pero ahora, estaban usando el proceso de lixiviación, y la cantidad de producción de aceite no era menor que estas máquinas. De hecho, incluso podrían producir más aceite en comparación con estas máquinas en el futuro. Además, la God Oil Factory contó con el apoyo del Wendepot, y tenían acceso a las materias primas. Esta fábrica de Taiwán no era una amenaza para ellos. El director se preguntó qué estaría pensando el oficial del departamento agrícola. El oficial estaba ayudando a Taiwan Factory con todos los trámites de solicitud e incluso les dio prioridad para que usaran electricidad. La electricidad fue sugerida por Feng Yu. La inversión total para la fábrica ascendió a 2 millones de RMB y contrató a muchos más trabajadores. Cuando Feng Yu indicó sobre el suministro de electricidad, el oficial aceptó de inmediato. Incluso si hubiera un apagón en su oficina, el suministro de electricidad a la fábrica Taiwán no se detendría. En ese momento, había una escasez generalizada de electricidad en China. Lo mismo ocurrió con su distrito. Algunas fábricas de las ciudades tenían un suministro eléctrico limitado. Se les suministró energía durante unas horas todos los días y noches. Esto estaría bien en las tierras de cultivo si solo estuvieran haciendo trabajos agrícolas. Pero esto era fundamental para una fábrica. Si no hubiera un suministro eléctrico estable, la producción sería intermitente. ¿Y cómo pueden ganar dinero?
Se probaron la prensa de aceite y las máquinas de producción de azúcar y se completó la calibración. La eficiencia de estas máquinas era mucho mayor que la de las máquinas domésticas y consumían menos electricidad. Feng Yu intenta regresar a la ciudad de Bin después de las pruebas de las máquinas de alimentación animal al día siguiente. Por la noche, Feng Xingtai repentinamente le dijo a Feng Yu que esta fábrica podría no generar ningún beneficio. Papá, ¿cómo puede ser esto? Los residuos de soja y remolacha de las máquinas de extracción de aceite y producción de azúcar se pueden mezclar con maíz y trigo para producir alimentos para animales. Esto reducirá en gran medida nuestro costo. La tasa de extracción de aceite y producción de azúcar es muy alta. Especialmente estamos produciendo azúcar fina. El sabor es más dulce. Yo me ocuparé de las ventas. ¿Qué más te preocupa? Escuché que God Oil Factory está usando un nuevo método para extraer aceite. Están usando algo llamado proceso de lixiviación, y la cantidad que producen no es menor que nuestras máquinas. ¿Cómo podemos ganar dinero? Feng Yu se rió y negó con la cabeza. Papá, solo espera. El hermano Li traerá a 2 personas aquí en los próximos 2 días. Simplemente sigue lo que te digan. Te garantizo que estaremos ganando mucho dinero. ¿De verdad? Por supuesto. 2 días después, Li Shiqian llegó a la fábrica Taiwa con un gran camión. Se descargaron botellas de plástico transparente del camión. Xiao Li, ¿estos son contenedores para el aceite? ¿No usamos botellas grandes? Ahora, todos los que compraban aceite en las tiendas o fábricas traían sus propias botellas y el aceite se vertía en esas botellas desde un recipiente grande. Nunca han visto aceite vendido en pequeñas botellas de plástico. Esa gente de las ciudades era mucho peor que ellos. Si quieren comprar aceite de cocina, deben producir un boleto de productos básicos para disfrutar de un descuento. De lo contrario, tendrían que pagar un precio más alto. Tío Fen, estas son las botellas de nuestro aceite de soja. Esta botella puede contener alrededor de 1,6 litros. ¿No es esta cantidad demasiado pequeña? ¿Cuánto tiempo puede durar una botella? Estas botellas de plástico tampoco son baratas. Una mirada y Feng Xingtai supo que esta era la idea de su hijo inútil. Vender aceite e incluso regalar una botella de plástico. Xiao Yu dijo que quería que las botellas fueran pequeñas. Pero habrá botellas de 5 litros. Los enviaré cuando se produzcan esas botellas en los próximos 2 días. Las ventas de este aceite de soja serán manejadas por nuestra compañía comercial Taiwa. Venderemos este aceite a un alto precio de 0,15 RMB por 0,5 litros. ¿Qué? ¿0,15 RMB por 0,5 litros de aceite? Eso es demasiado caro. ¿Quién comprará este aceite? Feng Xingtai gritó. The God Oil Factory vendía 0,5 litros a 0,11 RMB. Tío Fen, no escuchaste mal. 0,15 RMB es lo que pagaremos a la fábrica de procesamiento de alimentos de Taiwa. Taiwa Trading venderá este aceite por al menos 0,20 RMB por 0,5 litros. 0,20 RMB por 0,5 litros. ¿Cómo puede ser tan caro? ¿Sabes cuánto cuesta 0,5 kilogramos de carne de cerdo? Tío Fen, confía en Feng Yu. Él llama a esto la estrategia premium de gama alta. Está apuntando a los que se quedan en la ciudad. Temporalmente, abasteceremos a la ciudad de Bin y luego a la provincia. Para el próximo año, nuestro aceite se venderá en la provincia de Lin. ¿Qué? ¿Aceite premium? Los nuestros son solo aceite de soja normal. Feng Xingtai estaba confundido. Tío Fen, nuestras semillas de soja fueron seleccionadas cuidadosamente, ¿verdad? Nuestras máquinas también eran más avanzadas y el aceite extraído tuvo que someterse a algunas rondas de filtrado. La calidad es mucho mejor que la del aceite vendido por God Oil Factory. Esto se llama premium. También notó que había cada vez más gente rica en las ciudades. Comprarán nuestro aceite incluso si nuestro aceite es más caro. No se preocupe. No estamos engañando a la gente. Xiao Yu había dicho que seguramente podemos hacer una fortuna. Capítulo 87, Publicidad de venta suave. Feng Yu se quedó obedientemente en la escuela durante unos días. Eran los exámenes parciales y los estudiantes no podían solicitar la licencia. Este periodo, Feng Yu se había perdido algunos días de lecciones. Afortunadamente para él, Lima pudo darle matrícula y pronto se puso al día con los demás. El año 1 no fue demasiado difícil. Fue el segundo año que fue difícil. Todo lo que se necesita era memorizar cosas, y Feng Yu tenía buena memoria en su vida actual.
Todavía estaba a punto de obtener el 10º lugar en estos exámenes parciales. Aquellos que puntuaron más bajos que Feng Yu querían suicidarse. Excepto Wen Dongjun. Para Wen Dongjun, mientras no sea el último, está bien. Todavía había algunos que habían puntuado más bajo que él. Cuando ingresó a la escuela secundaria, estaba en la última posición, y ahora había algunos detrás de él. Esto fue una gran mejora. Mejorando algunas posiciones en un examen, luego, cuando fueran los exámenes de graduación, estaría en los 3 primeros lugares. Cuando Feng Yu escuchó la teoría de Wen Dongjun, se sorprendió. ¿De dónde sacó la confianza para decir que mejorará algunas posiciones en cada examen? Estos que quedaron detrás de él fueron los que tuvieron entrada directa a la escuela, y sus resultados nunca fueron buenos. Si no consideramos a esos pocos, Wen Dongjun todavía estaba en la última posición. Olvídalo. Déjalo estar. De todos modos, Feng Yu tenía formas de llevarlo a la universidad. Y, editor Zhang, también se nos considera viejos amigos. Sus tarifas publicitarias son demasiado altas. Durante el verano, un anuncio de página completa solo cuesta 10,000 RMB. La semana pasada, fue de 14.000 RMB. Ahora el editor Zhang quería 20.000 RMB por un anuncio de una semana. Sin elección. Mis superiores me regañaron por sus últimos anuncios. Ahora cuesta 20.000 RMB. Si no, olvídese de la publicidad. El editor Zhang estaba celoso del éxito de Feng Yu con los ventiladores eléctricos Winanrain el verano pasado. Solo vendiendo algunos ventiladores eléctricos y Feng Yu podría ganar mucho. La última vez, aumentó las tarifas de publicidad y Feng Yu estuvo de acuerdo sin ningún tipo de negociación. Entonces, esta vez Feng Yu también aceptará los nuevos precios. Mierda. ¿Qué oficial te regañará? Acepté 15.000 RMB por 7 días de anuncios, y era solo un anuncio de página completa. ¿Ahora estás pidiendo 20.000 RMB? Si no fuera por este periódico provincial que circulaba por toda la provincia e incluso se vendía a la provincia de Lin, Feng Yu habría dado media vuelta y se habría marchado. Todavía había otras agencias de periódicos. The Daily Newspaper había aumentado 4 páginas más en sus periódicos y sus ingresos por publicidad habían aumentado mucho. Incluso aumentaron sus tarifas de publicidad con referencia a los anuncios de Winanrain. Pero hasta ahora, nadie podía repetir el milagro publicitario de los fanáticos de Winanrain. El editor Zhang no puede esperar a que Feng Yu realice otro milagro para poder demostrárselo a los otros anunciantes. Mira, no se trata de nuestro periódico. Fue por sus productos. Si miras a los demás, cada vez que anuncia sus productos, pudo sacar provecho de ello. Ahora en todas partes se está cobrando este precio. Si no cree, puede ir y preguntar. Además, el negocio familiar del señor Feng es tan exitoso y no pueden faltar estas decenas de miles. Tanta arrogancia. Al nivel del editor Zhang, su salario era como máximo de 1,000 RMB al año, y estaba hablando de 10 a 20.000 RMB como si fueran 10 centavos o 20 centavos. Editor Zhang, está bien si quiere ganar más dinero, pero al menos debería aumentar los días. ¿Qué tal esto? A partir de mañana, hasta la víspera de Año Nuevo, te daré 50.000 RMB. Un día sería más de 1.000 RMB. De ninguna manera. Uno anuncio de página completa, 40 días por solo 50.000 RMB. 100,000 RMB. Puedo dejarte anunciarte durante 2 meses. Aunque las tarifas publicitarias habían aumentado, no había muchos que estuvieran dispuestos a anunciar. Además, nadie hizo publicidad por más de una semana. La presión sobre el editor Zhang fue inmensa. 2 meses por 100.000 RMB. ¿Qué tal esto? 4 meses por 200,000 RMB, pero en la víspera de Año Nuevo, el día de Año Nuevo, la víspera de Año Nuevo lunar y el Año Nuevo lunar, ¿debes darme 2 anuncios de página completa? Espacio. Si aún no está de acuerdo con esto, buscaré otro periódico para anunciarlo. Acuerdo. El señor Feng es muy sencillo y no voy a negociar más. Es solo otro anuncio de página completa en vacaciones. Absolutamente ningún problema. Señor Feng, ¿deberíamos firmar el contrato ahora? El editor Zhang estaba encantado. No esperaba que Feng Yu fuera tan generoso. 200.000 RMB. Este año, la agencia de periódicos podrá tener un buen bono. No hay problema. Será igual que nuestras ofertas anteriores. Si el mensaje publicitario no está en contra de la ley, puedo hacer lo que quiera y ustedes no pueden hacer ningún cambio. También se nos permite cambiar los productos a cualquier producto vendido por mi empresa como y cuando queramos.
Si rompes el contrato, tendrás que compensarme el doble de mis honorarios publicitarios, que son 400.000 yuanes. Para evitar que el editor Zhang le dificulte las cosas más tarde debido a los celos, sería mejor dejar las cosas claras ahora. Feng Yu no confía en estos funcionarios gubernamentales. Estas personas no acatan los contratos y simplemente hacen lo que quieren. No hay problema. Habíamos trabajado juntos tantas veces antes. Me opuse cuando cambiaste los anuncios y las imágenes todos los días. Venga, señor Feng, pruebe este té puer. Este té me lo dieron mis líderes. Y era mediados de octubre. La gente de la provincia de Longjiang iba a trabajar como de costumbre. Esta gente compraba un ejemplar del periódico por costumbre, para saber qué estaba pasando en la provincia de Longjiang. Este artículo es bastante interesante. Se trata de consejos de estilo de vida. Enumeró algunos alimentos que no se pueden mezclar, ya que podrían ser venenosos. La segunda parte del artículo fue aún más interesante. Explica cómo se hizo el aceite de soja para cocinar. La forma tradicional y el último proceso de lixiviación de extracción de aceite de soja. Oh no, esto es demasiado. El aceite de soja producido mediante el proceso de lixiviación se considera productos químicos. Utiliza gasolina para extraer el aceite de la soja. No se fabrica la gasolina a partir de petróleo crudo. Sigue siendo comestible. No es de extrañar que los precios de la carne estuvieran aumentando, pero los precios del aceite de soja seguían siendo los mismos. Este método de extracción de aceite de proceso de lixiviación solo produce aceite venenoso. Esta publicidad de venta suave utilizada por Feng Yu fue bastante famosa en los últimos años. Se utilizó en internet, periódicos, en todas partes y también fue bastante eficaz. Feng Yu no escribió que este tipo de aceite de soja no fuera comestible o que fuera perjudicial para las personas. Eso estaría difundiendo rumores. De todos modos, también había comido este tipo de aceite durante varios años en su vida anterior y no le había pasado nada. Su sistema inmunológico incluso mejoró. Ni siquiera le tenía miedo al aceite de alcantarilla. Al día siguiente, sus líderes llamaron al editor Zhang para que lo regañara. ¿Cómo puede publicar este tipo de artículos? Este proceso de lixiviación fue el método más avanzado de extracción de petróleo a nivel internacional. Todos en Gold Oil Factory también comen este aceite. Si hay problemas con este método, ¿todavía lo comerán? Esto debe aclararse lo antes posible. Antes de que el editor Zhang llamara a Feng Yu vino a buscarlo con el artículo para el día siguiente. Este artículo afirma que el método de proceso de lixiviación utiliza la última tecnología para extraer el aceite y no debe quedar ninguna sustancia nociva. De lo contrario, el gobierno no aprobaría este método. Esto se consideró aclarar los rumores sobre el proceso de lixiviación. Sin embargo, en el fondo de la mente de la gente, todavía sospechaban. El artículo establece que no deberían quedar sustancias nocivas, eso significa que también podría existir la posibilidad de que aún queden sustancias tóxicas. Capítulo 88, especialmente atendido el tercer día, el artículo en el periódico trataba sobre los beneficios del método de extracción por prensado. Sabores auténticos, más aromáticos, llenos de vitamina E, caducidad más prolongada, sin aditivos ni residuos de disolventes. En cuanto al método de lixiviación, puede consultar con Gold Oil Factory. En esta época, solo había unos pocos grados de aceite de cocina. Primer grado, 2 grado, tercer grado, etc. Esto también se acaba de introducir en ese año. Feng Yu recordó que en su vida pasada, las etiquetas del aceite de cocina estaban reguladas y deben indicar el método de producción, si el aceite fue elaborado con soja genéticamente modificada, para que los consumidores elijan por su cuenta. Durante los próximos días, hubo muchos artículos para aceite de soja hechos con estos dos métodos. Feng Yu incluso citó libros escritos por expertos y profesores en sus artículos para aumentar la credibilidad del artículo. Desde la ciudad de Bin hasta toda la provincia, todos sospechaban del aceite de soja elaborado con el método de lixiviación. ¿Era seguro comer ese aceite? Justo cuando todos estaban discutiendo, Feng Yu pidió a sus hombres que condujeran un camión cargado con esas botellas de 5 litros de aceite de soja hasta la oficina de comercio exterior. Hoy estará dando obsequios abiertamente. Jefe Zhang, está ocupado. No es así, ¿para qué estás aquí? No mucho. Es solo que mi empresa tenía un aceite de soja de excelente calidad. Solo quería darle algunas muestras a la oficina de comercio exterior. Esto no es un soborno. Esto es solo para que los líderes nos ayuden a probar el sabor y darnos algunas sugerencias.
Oh, la excusa esta vez es bastante innovadora. Muestras gratis si quieres comentarios de nosotros. Bueno. Entonces envíe esas muestras a nuestra cantina. Zhang Ruiqian negó con la cabeza y se rió. No rechazará este tipo de obsequios si beneficia a todos en el departamento. De todos modos, estos eran solo aceite de soja y cuánto puede costar. Un rato más tarde, el chef Lee del comedor del personal vino y dijo que había demasiado aceite. La cantina solo prepara el almuerzo, y él estima que estos aceites les durarán hasta Año Nuevo. Esta no fue una cantidad pequeña. Después de que Feng Yu terminó de supervisar la descarga, regresó a la oficina de Zhang Ruiqian. Zhang Ruiqian le preguntó a Feng Yu, ¿cuál era el significado de esto? ¿Por qué le dio tanto aceite? Es realmente para que todos puedan probar y dar su opinión. Nuestro aceite fue extraído de máquinas importadas de la Unión Soviética. No tiene aditivos y es saludable. Si el jefe Zhang me pregunta si tengo alguna solicitud, diré lo que pienso. Deseo agregar las palabras especialmente atendidos en el empaque. ¿Especialmente atendido por la Oficina de Comercio Exterior? No. El rostro de Zhang Ruiqian cambió. Si este asunto se extendiera a sus líderes, ¿qué pensarían de todo el departamento? No. El jefe Zhang me entendió mal. No está especialmente dirigido a la Oficina de Comercio Exterior. Son solo las palabras especialmente atendido. No solo le habíamos dado muestras a su departamento. También habíamos entregado muestras al Internal Hotel, la casa de huéspedes del ayuntamiento, las comisarías. Fábrica de motores, etc. Feng Yu tenía una sonrisa astuta. Zhang Ruiqian señaló a Feng Yu pero no pudo decirle una palabra. No esperaba que Feng Yu tuviera conexiones con tantos departamentos. La gente confiaba en estos departamentos, ¿y esto no es publicidad? ¿Le permiten afirmar que su aceite está especialmente preparado para ellos? No. Pero ahora todos están usando nuestro aceite de cocina Premium Taiwan. Jefe Zhang, no se preocupe. No haré uso del nombre de su departamento. Será mejor que dejes las cosas claras. Zhang Ruiqian sintió que algo estaba mal, pero todavía no estaba seguro de qué iba a hacer Feng Yu. Feng Yu sacó una fotografía y la colocó frente a Zhang Ruiqian. Era una fotografía de un camión lleno de aceite de cocina Premium Taiwan descargando sus productos frente a la fábrica de motores. ¿También tomaste fotos hace un momento? Zhang Ruiqian no estaba contento. Jefe Zhang, las palabras que se escribirán además de esta fotografía serán: The Motor Factory está probando aceite de cocina de primera calidad Taiwan. Lo que hice fue informar hechos y no inventar cosas. Lo que escribiste era la verdad, pero es posible que otros no lo entiendan. Olvídalo. No discutiré contigo sobre este asunto. ¿Tienes toda la aprobación para este aceite? ¿Realmente está utilizando las tecnologías y las máquinas de la Unión Soviética? Absolutamente. Nuestras máquinas eran de vanguardia y las más avanzadas de China. Obtuve todas las aprobaciones y el papeleo. Si no, no me atrevería a enviar mi aceite a tu cantimplora. Zhang Ruiqian vaciló un rato y preguntó: ¿se utilizó realmente gasolina en el método de lixiviación para extraer petróleo? ¿Por qué no podemos probarlo? Es verdad. Puede preguntar al Departamento de Agricultura o la fábrica de buen aceite. Todos están usando este proceso. Este proceso fue efectivo. Nuestro país comenzó a impulsar este proceso hace 2 años, y este año, este método se introdujo en todo el país. Este año, la fábrica de mi distrito también comenzó a utilizar este proceso para extraer aceite. No, debería llamarse refinar el aceite. Todos estos son aceites producidos químicamente. Es normal que la gente no sienta la diferencia. Refinación de aceite. Este término asustó a Zhang Ruiqian. De repente se sintió un poco mareado. Ese aceite es comestible. Pero si no es así, ¿por qué los promovería el país? Pero no importa que, todavía se sentía incómodo. En el futuro, su familia también debería consumir aceite de soja elaborado mediante el método de prensado. No se atrevió a comer el aceite producido por el proceso de lixiviación. Después de dejar la oficina de comercio exterior, Feng Yu fue a los departamentos que le mencionó a Zhang Ruiqian. En realidad, aparte de la fábrica de motores, no había enviado el aceite a otros departamentos. Feng Yu usó la fotografía tomada en la fábrica de motores para engañar a Zhang Ruiqian. Luego, usará 2 imágenes en otros departamentos. Si pudiera conseguir 1 o 2 letreros o pancartas especialmente atendidos y colgarlos fuera de su empresa, sería mejor que cualquier anuncio.
Los días siguientes, aparecieron algunas fotografías con los artículos publicitarios en los periódicos. Estas fotografías eran imágenes de camiones de aceite de cocina Taiwa Premium descargando en el departamento XX o comedores XX. En el camión había un lema rociado. Aceite de cocina de primera calidad Taiwa, exprimiendo el aceite de conciencia. Especialmente atendido. De esta manera, todos estaban seguros. Mire, todas estas grandes fábricas y departamentos gubernamentales estaban usando esta marca de aceite de cocina. Debe haber algún problema con el aceite producido por el proceso de lixiviación. Pero también notaron que después de las palabras especialmente atendido, estaba bloqueado. No pueden decir en qué departamento se atendió especialmente el aceite. Todos estaban adivinando, pero al final llegaron a una conclusión. Todos dijeron que el aceite estaba especialmente destinado a los líderes. No se escribió nada después de especialmente atendido. Él fue para que la gente adivine lo que se escribió después de eso. Pueden imaginar lo que quieran. Suspiro y solo los líderes pueden disfrutar de este tipo de aceite. Nosotros, la gente común, podemos limitarnos a lixiviar aceite procesado. Pero más tarde, hubo una pieza de buenas noticias en los periódicos. Aceite de cocina Premium Taiwa, ahora disponible en las cooperativas de Bean City. Esto se debió a que los líderes estaban bajo presión y por eso permitieron la venta al público del aceite que consumían. Algunos no pudieron esperar y se fueron directamente a las cooperativas después del trabajo. Cuando llegaron, todavía deben hacer cola. Mira, todo el mundo está comprando este aceite, también debemos conseguir este aceite. No es bueno que los ancianos y los niños ingieran alimentos procesados químicamente. ¿Qué? Este aceite es tan caro. 1 RMB por una botella de 1,5 litros. El aceite usado por los líderes era muy caro. Pero todavía podemos pagarlo. También hay una botella de 5 litros. 3 RMB. Entonces dame esa botella de 5 litros. Oh, el recipiente de plástico es gratis y no necesitamos regresar. No está mal, compra aceite y viene con una botella gratis. En ese momento, Wu Zilan y el resto estaban dando dinero a los adolescentes del albergue Motor Factory. Estos adolescentes no asistían a la escuela ni trabajaban. Quédense todos con este dinero. Estos aceites también son para todos ustedes. Tráelos de vuelta. Estos aceites saben mejor que los de su hogar. Estos adolescentes recibieron instrucciones de hacer cola en varias cooperativas desde temprano en la tarde en grupos. Cada uno de ellos compró una botella grande de aceite de cocina Premium Taiwa con el dinero que le dio Wu Zilan. No solo eso, cada uno de ellos obtuvo 5 RMB. Había más de 30 de ellos. Con estos muchachos haciendo cola, los que todavía estaban sentados en las vallas tomaron una decisión. Ahora, todos compran esta marca de aceite, por lo que debe ser bueno y debe estar especialmente dirigido a los líderes. Capítulo 89, Anuncio de televisión con la cuidadosa planificación y ejecución de Feng Yu, el aceite de cocina de primera calidad Taiwa se hizo muy popular en la ciudad de Bing. Pero la respuesta en otros lugares de la provincia de Longjiang fue mediocre. Después de todo, el precio del aceite de cocina de primera calidad Taiwa era más del doble que el del aceite de soja normal. No muchos están dispuestos a gastar tanto en aceite de soja. Aunque hubo algunos efectos de los anuncios de venta suave, las estaciones de televisión iniciaron una serie de programas para explicar el proceso de lixiviación. Incluso los trabajadores de las fábricas de aceite de soja están comiendo esos aceites. Si realmente hay problemas con el aceite, ¿por qué los trabajadores todavía lo comerían? Si solo se trata del mercado de la ciudad de Bing, Taiwa Factory seguramente puede ganar dinero. Pero Taiwa Trading no estaba ganando mucho dinero. Habían entregado demasiadas muestras gratis y el precio que obtenían de la fábrica Taiwa era más alto que el precio del mercado. Como tal, Feng Yu decidió aumentar los esfuerzos publicitarios para que más personas recuerden el aceite de cocina de primera calidad Taiwa. Cuando la gente compra aceite de cocina, recordará su marca. Su mercancía se distribuyó por toda la provincia, pero la cantidad fue escasa. 1/3 del aceite que se produjo estos días permaneció en la ciudad de Bing, 1/3 se envió a las cooperativas en otros lugares de la provincia y 1/3 se repartió como muestras. Aparte de las cooperativas en la ciudad de Bing que compraron el aceite directamente, las otras cooperativas estaban obteniendo el aceite en el modelo de consignación. Se debió a los precios establecidos por Feng Yu. Esas cooperativas no pensaron que estos aceites se venderían bien. Estos aceites realmente no se vendieron bien.
A pesar de los anuncios en los periódicos todos los días, eran muy pocas las personas que compraban estos aceites. Y aceite de cocina de primera calidad Taiwa, elaborado con soja natural de alta calidad. Prensado con las máquinas más avanzadas de la Unión Soviética. Sin aditivos químicos. El aceite elegido utilizado en la cocina de los nobles europeos. Una joven de 20 años, con un delantal con el logo de Taiwa Premium Cooking Oil impreso en él, estaba salteando langostinos y había una voz masculina leyendo el mensaje publicitario. La última escena fue la joven sosteniendo una botella de 1,5 litros de aceite de cocina Premium Taiwa. De alguna manera, Feng Yu sintió algunos arrepentimientos. Todavía no había una cámara de vídeo de alta definición. Si puede producir a Bite of China, el primer documental de China sobre la cocina china filmado con cámaras de vídeo de alta definición en 2012, el efecto sería mejor. Pero no importa. Feng Yu todavía estaba bastante satisfecho con esto. Este anuncio había destacado el concepto de productos alimenticios naturales. Ahora, nadie entiende este concepto todavía, pero todavía le da a la gente la impresión de productos alimenticios de alta calidad. Junto con los anuncios sobre productos alimenticios naturales en los periódicos, se popularizaron los productos alimenticios naturales. El anuncio de 10 segundos se transmitió 3 veces al día, en la estación de televisión provincial. Una vez al mediodía, una vez al final de la tarde y una vez durante el horario de máxima audiencia de la noche. En esta época, las tarifas de publicidad televisiva eran bastante caras. Pero era el circuito cerrado de televisión lo que estaba alto, y el tiempo de transmisión de publicidad de la estación de televisión provincial todavía no era tan alto. Al igual que ahora, 3 anuncios durante un año, solo le costaron a Feng Yu unos cientos de miles. Pero Feng Yu había agregado una cláusula en el contrato que decía que el anuncio se puede cambiar en cualquier momento. Unos días después, cuando el empaque del azúcar estuviera listo, haría una ronda de promociones para su azúcar. Si estuviera en la vida anterior de Feng Yu, no se permitiría que se emitiera este anuncio. El aceite elegido utilizado en la cocina de los nobles europeos. Fue una mentira. Europa no usa aceite de soja en esta época. Pero, ¿cuántas personas en China sabían esto? La mayoría de la gente en esta época creía todo lo que se transmitía por televisión. El mensaje publicitario de Feng Yu destacó lo valioso que era el aceite de primera calidad, junto con la escena de una joven cocinando con el aceite, había creado una profunda impresión en la audiencia. La joven cocinera era su hermana, Feng Daning. Feng Yu quería que su hermana tuviera la sensación de ser una estrella comercial. Contrató a un maquillador de la estación de televisión para que maquillara ligeramente a su hermana. Esto era muy diferente de la tendencia de maquillaje en esta época, donde todo el mundo se ponía maquillaje espeso y lápices labiales de color rojo brillante. Mucha gente pensó que su hermana no se maquillaba. Feng Daning era joven y bonita en primer lugar y, después de maquillarse ligeramente, no era inferior a ninguna estrella de cine. Li Shiqian también estuvo en la escena de la filmación y quedó prendado de la belleza de Feng Daning. El día después de que se emitió el anuncio, la madre de Feng Yu lo llamó y le preguntó si la persona que cocinaba era su hermana. Después de recibir la respuesta de Feng Yu, su tono cambió y dijo: ¿puede llegar a protagonizar el comercial solo porque sabe cocinar? ¿Está cocinando mejor que yo? Feng Yu le explicó rápidamente que se debía a la falta de tiempo. La próxima vez, conseguirá que su madre protagonice el comercial. El anuncio se puede cambiar después de un mes. Una mujer de mediana edad que cocina podría tener mejores efectos. Pero ahora, solo quería llamar la atención de los espectadores y la imagen de su hermana era más adecuada. Y, en la región norte, ciudad de Jia, 2 mujeres de unos 30 años caminaban hacia la cooperativa después del trabajo. ¿Qué estás comprando? Aceite de cocina de primera calidad Taiwa. ¿Qué pasa contigo? Yo también. Este aceite se fabricó con la tecnología más avanzada de la Unión Soviética y debería tener buen sabor. No solo tendrá buen sabor, sino que también se elabora de forma natural sin aditivos químicos. Mi hijo acababa de ir a la escuela y no debería comer aceite de cocina elaborado con productos químicos. Así es. Aunque es más caro, solo cuesta un poco más. Incluso los nobles de Europa están usando este tipo de aceite, y ahora también podemos experimentar ser nobles. Este tipo de escenas eran comunes en muchas ciudades de la provincia de Longjiang, y estas ciudades eran diferentes de la ciudad de Bing. Estas ciudades tuvieron un menor nivel de aceptación. Las ventas de las botellas grandes fueron bajas en esas ciudades, pero las ventas de las botellas pequeñas no fueron malas.
Muchos solo compraban las botellas pequeñas para probarlo primero. Pero Feng Yu sabía que cuando el comercial de televisión se transmita todos los días, la gente se acostumbrará al aceite de primera calidad Taiwa y continuará comprando aceite de cocina premium de Taiwa. El sabor de su aceite era realmente mejor. Ahora, Taiwa Factory había contratado a muchos trabajadores bajo la instrucción de Feng Yu. Las fábricas en las ciudades operaban en 3 turnos, pero en Taiwa Factory, los trabajadores trabajaban en 4 turnos. En primer lugar, estas personas eran agricultores. Incluso si operar las máquinas era fácil de aprender, tenían una falta de preocupación por la seguridad en comparación con las que trabajaban en las fábricas durante algunos años. Además, trabajar con máquinas tenía cierto peligro. Por ejemplo, agregar las materias primas a las máquinas y la seguridad contra incendios. Estas personas no tenían una opinión seria sobre la seguridad en el lugar de trabajo. Podrían resultar gravemente heridos o incluso morir si hubiera algún accidente. Si eso sucede, ninguna cantidad de compensación sería suficiente. Esto fue especialmente importante ya que su distrito solo tenía una población de 20,000. Si hubiera algún accidente en la fábrica, la noticia se difundiría rápidamente y la reputación de la fábrica se vería empañada. Feng Yu también decidió buscar a 2 miembros del personal administrativo de la ciudad. Pero los que él apuntaba lo habían rechazado a pesar de ofrecerles más del doble de sus salarios existentes. Querían permanecer en las fábricas estatales, ya que para ellos se consideraba un cuenco de arroz de hierro. ¿Por qué iban a trabajar en una pequeña fábrica en el campo? No se irían incluso si les ofrecieran 3 veces su salario actual. Feng Yu estaba decepcionado. Solo puede entrenar a su personal él mismo. Contrató a los supervisores de fábrica jubilados para que impartieran clases sobre seguridad en el lugar de trabajo a los trabajadores de la fábrica Taiwa para aumentar su conciencia sobre la seguridad. En este periodo, habían comprado casi 100 toneladas de soja y habían producido 15 toneladas de aceite de soja. Solo con aceite de soja, Taiwa Factory había ganado más de 15.000 RMB. Fue solo un corto periodo de tiempo y podían ganar mucho. Feng Xingtai estaba encantado. Con base en este resultado, solo con aceite de soja, la fábrica podría ganar alrededor de 40.000 RMB al mes y cerca de 500.000 RMB al año. Ahora, estaba convencido de lo que había dicho su hijo. 3 años para convertir 1,000 RMB en 10,000 RMB. Pero al mismo tiempo, también estaba preocupado. Habían producido tanta azúcar, pero aún no se vendía al público. ¿Podría ser que este azúcar fuera impopular? ¿Por qué no vender estas máquinas de producción de azúcar y conseguir más máquinas para producir aceite de soja? Estos aceites de soja eran populares y pueden generar más dinero. Capítulo 90, la tecnología es más rentable. Aunque Feng Yu no era un profesional en ventas, tenía la ventaja del conocimiento de los años futuros. Por lo tanto, incluso si no pudo crear algunos milagros de ventas, nunca tendrá pérdidas. Feng Yu le había pedido a Wu Zilan que se pusiera en contacto con los distribuidores de azúcar y alimentos para animales de otras provincias. El enfoque en el aceite de soja fue solo temporal. Confiaba en que este negocio sería rentable durante al menos 3 a 5 años. Antes de que Feng Yu comenzara a promocionar su azúcar, las máquinas que ordenó para la fábrica de maquinaria llegaron a la ciudad de Bing. Li Shiqian fue al pueblo y trajo a los 3 expertos de regreso a la ciudad de Bing. Ya no eran necesarios en la fábrica, pero Feng Yu todavía los necesitaba. Director Li, la línea de producción había llegado. Por favor, envíe a alguien a recogerlo. Li Mingde se levantó de su silla. Estuvo esperando esta noticia durante muchos días. Eso es genial. Pediré a mis hombres que se acerquen de inmediato. Director Li, esta es la lista de adquisiciones de nuestra empresa. Eche un vistazo y realice los pagos. Li Mingde se sorprendió. ¿Por qué Feng Yu le mostraría la lista de adquisiciones? De esta manera, conocería el costo real de las máquinas. Aunque incluso si Feng Yu no le dice sobre los costos reales, consiguió averiguarlo. Pero se trataba de 2 cosas distintas. Li Mingde tomó la lista de Feng Yu y se sorprendió de que las máquinas fueran tan baratas. No podía entender que dado que las máquinas eran tan baratas, incluso si Feng Yu aumentara los precios en un 20%, también estaría de acuerdo. El presupuesto que obtuvo del ayuntamiento no fue una suma pequeña. Señor Feng, ¿cuánto debería pagarle a su empresa? Preguntó Li Mingde. Si Feng Yu quisiera el 10%, lo aceptaría en el acto. Pero si Feng Yu quería más, le pediría al gobierno de la ciudad que lo presionara.
Si pudo ahorrar para la fábrica de maquinaria, eso significa que estaba ahorrando dinero para el gobierno de la ciudad. Estaba escrito en la lista. Todo el equipo cuesta 2 millones de rublos, el transporte y los impuestos cuestan 400.000 rublos. El total será de 2,4 millones de rublos. No me digas que el director Lee no quiere pagar. Si no quiere estas máquinas, puedo venderlas por 3 millones de rublos a la fábrica de la provincia de Lin. Yo quiero. ¿Quién dijo que no quiero estas máquinas? Te enviaré el dinero más tarde. No, les pediré a mis hombres que le transfieran el dinero ahora. Li Mingde sabía que Feng Yu no estaba mintiendo. Incluso si estas máquinas tenían un precio de 4 millones de rublos, había muchas fábricas haciendo cola para comprarle. Pero, ¿por qué Feng Yu no le informó antes de que llegaran las máquinas? Podría pedir a sus líderes que hicieran los arreglos necesarios para evitar impuestos. Feng Yu sonrió y agitó la mano. No hay prisa. Tengo una pregunta. ¿Alguno de los miembros del personal de su fábrica estudió antes en la Unión Soviética? No. Entonces, ¿alguno de ellos trabajó antes en la Unión Soviética? No. Entonces, ¿pueden todos manejar la configuración y calibración de estas máquinas? Li Mingde estaba avergonzado. Lo que dijo Feng Yu era cierto. Estas máquinas eran más avanzadas que las de su fábrica. No estaba seguro de realizar la configuración y calibración de estas máquinas por sí mismas. Parece que solo puede pedir ayuda a sus líderes para enviar algunos ingenieros de las fábricas más grandes. Seremos capaces de solucionar esto. Feng Yu asintió. Esto era lo que esperaba. Oh, sí, director Lee. También había comprado un lote de tecnología de producción de máquinas agrícolas. Incluye el diseño y planos de tractores, sembradoras, cultivadores rotativos, cosechadoras y otros tipos de máquinas. ¿Estás interesado? Preguntó Feng Yu. La respiración de Li Mingde se hizo pesada. Señor Feng, ¿hablas en serio? ¿Tiene las tecnologías para estas máquinas? Sí, y no solo eso. También había contratado a 3 expertos en diseño y fabricación de maquinaria. No solo pueden ayudarlo con la configuración de las líneas de producción y la calibración, sino que también pueden ayudarlo a actualizar sus máquinas existentes. Por supuesto, también pueden enseñar estas nuevas tecnologías a sus ingenieros. Entonces solo puedo agradecerte. En nombre de los 800 empleados de la fábrica de maquinaria, agradezco al señor Feng Yi. Espera un segundo. No me agradezcas primero. Como dije antes, había gastado mucho en estas tecnologías y había pagado altos salarios por estos 3 expertos. ¿El director Lee realmente quiere llevarse esto gratis? Feng Yu estaba frustrado. ¿No lo dejó muy claro hace un momento? Todo esto cuesta mucho. ¿Por qué el director Lee le estaba agradeciendo? Li Mingde se rió avergonzado. ¿Cuánto más tenemos que pagar por estas tecnologías y los 3 expertos? Feng Yu tenía una mirada de satisfacción en su rostro. Así es. No gano con estas máquinas, ¿y pensaste que estaba dirigiendo una organización benéfica? No es caro. El total es de solo 3 millones de rublos. Estos 3 expertos pueden trabajar para usted durante 6 meses y luego se irán. ¿Cuánto cuesta? 3 millones de rublos. Señor Feng, no puede pedir precios tan altos. Li Mingde estaba asombrado. No esperaba que estas tecnologías y los expertos costaran más que las máquinas. ¿Cómo fue este precio demasiado alto? Si el director Lee no está interesado, puede decírmelo directamente. Había gastado mucho en estas tecnologías y expertos, y ni siquiera gané de ti. Son solo 3 millones de rublos, y la fábrica de maquinaria de nuestra ciudad de Bin estaría por delante de toda China e incluso del mundo entero en lo que respecta a la producción de maquinaria agrícola. Además, se incluyen 3 expertos para guiarte. Es algo bueno y todavía sientes que es caro. Feng Yu dijo con una expresión de sorpresa en su rostro. En realidad, estas tecnologías y las máquinas cuestan un total de 2 millones de rublos. Aunque estas máquinas eran avanzadas, no eran la última tecnología. Kirilenko había cotizado a Feng Yu 800.000 rublos para estas máquinas y 120.000 rublos para los documentos y planos de las tecnologías. Por supuesto, Kirilenko los había obtenido por mucho menos. Si estas tecnologías se vendieran en el mercado abierto, se venderían por mucho más de 3 millones de rublos. Feng Yu le había pedido a Kirilenko que incluyera los precios de la tecnología junto con las máquinas. Aunque los impuestos por hacer esto serían más altos, esto escondería el costo de las tecnologías. Tampoco fue fácil para Kirilenko poner sus manos en estos y también hubo riesgos involucrados.
En el futuro, es posible que ellos tampoco tengan la oportunidad. ¿Cómo podría Feng Yu perder esta oportunidad de obtener ganancias? Señor Feng, todos somos ciudadanos de la ciudad de Bin, y esto fue por el bien de la ciudad. ¿No puede ser menor el precio de las tecnologías? Ahora el director Li quiere hablar sobre relaciones. ¿Quién fue el que apuñaló a Feng Yu antes? Ahí ya, de repente recordé que mañana tengo que hacer un viaje a la provincia de Lin. Necesito descansar temprano hoy. Entonces, si no hay nada más, haré un movimiento. Feng Yu dijo y se puso de pie. Li Mingde estiró las manos y presionó los hombros de Feng Yu, empujándolo hacia atrás en la silla. Señor Feng, aún no habíamos terminado de discutir. Quédese un poco más. Feng Yu dijo con una expresión enojada. ¿Qué hay para discutir? Tú eres el que piensa que esto es caro. No hay problema. También sentí que el precio es un poco alto. Quizás esos soviéticos me habían engañado. Iré a la provincia de Lin para preguntarle a las fábricas. Si tampoco están dispuestos a comprar, pensaré en formas de reembolsarlos. Que más avanzado que China en 10 años, no volveré a hacer este tipo de negocios con ellos. No, no, no. Señor Feng, espere un poco. Primero necesito hacer algunas llamadas. Quédese a almorzar en nuestro comedor. Te daré una respuesta más tarde en la tarde. Feng Yu accedió a regañadientes a esperar las buenas noticias de Li Mingde. Fin del capítulo.